El día de ayer por la tarde, Joel Gallegos, director general de Gobierno y Transporte, declaró que el gobierno del estado haya firmado o aceptado propuesta de concesionarios para modificar rutas troncales. Era lo que él comentaba. El funcionario indicó que únicamente en días pasados la instancia a su cargo solicitó a los concesionarios que cumplieran con la obligación de pagar el sueldo que le debían a 251 choferes de las rutas alimentadoras. Dijo que a partir de este exhorto se llegó a un acuerdo con Francisco Lozoya, líder de los concesionarios, a fin de cubrir los citados pagos a los trabajadores. Sin embargo, aclaró que no se dio ningún otro acuerdo de otro tipo sobre las rutas alimentadoras, su modificación, renovación, nuevas rutas. No hay nada de eso, comentaba Joel Gallegos. Él nos comentaba lo siguiente en rueda de prensa el día de ayer. Habían presentado un proyecto a la Secretaría General de Gobierno, mismo que les fue denegado, y habían presentado el día de ayer un documento para firmas. Y efectivamente, pues este documento. Y no se firmó. Aquí está la falta de la firma. Jamás se firmó este documento. No existe ninguna modificación al esquema de transporte que tenemos. Ahora bien, desde el día 20 de junio de 2016, mediante este decreto, la Secretaría General de Gobierno de la administración pasada le había cedido a los concesionarios el manejo de estas alimentadoras. Ya se había cedido con antelación y ellos ya las venían manejando. Por esa razón nosotros les estábamos exigiendo a los concesionarios a que cumplieran con las obligaciones nacidas de esta relación contractual entre los concesionarios y sus trabajadores. Bueno, lo que comentaba es que la Dirección General de Gobierno y Transporte, léase como Gobierno del Estado de Chihuahua, solo tiene el carácter de mediador en un conflicto entre los concesionarios de la empresa del concesionario del transporte urbano y los trabajadores que están en esta empresa. Es por eso que hablan de que no ha habido, lo que ellos trataron fue de recordarle a los empresarios concesionarios la obligación de pagarle el salario que le debían a 251 choferes, que fue lo que detonó el paro. Por cierto, el día de hoy también se había anunciado de manera extraoficial que habría otro paro. Afortunadamente esto no sucedió. Negamos de manera tajante, dijo, que el gobierno del estado haya modificado las 17 rutas de las cuales se hace mención en algunos medios de comunicación. Las rutas que alimentan la troncal se quedan tal y como han estado siempre porque son los concesionarios quienes las manejan. Explicó que los concesionarios presentaron, y usted lo vio ahí en su pantalla, estaba exhibiendo un documento, un proyecto a la Secretaría General de Gobierno, mismo que les fue denegado. Y el día de ayer presentaron un documento para que lo firmara, en este caso, el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta, pero la autoridad gubernamental hasta el momento no ha firmado ningún documento. Esto era lo que continuaba diciendo Joel Gallegos Legarreta. El sueldo que le debían a 251 choferes de las alimentadoras de la troncal, y efectivamente a partir de este exhorto que les hizo el gobierno del estado a los concesionarios, hoy mismo se llega al acuerdo con Francisco Lozoya y otros concesionarios para que cubran los pagos que le debían a sus trabajadores. En ese sentido, negamos de manera tajante que el gobierno del estado haya otorgado o haya modificado las rutas a que hacen mención en algunos medios de comunicación. Las rutas que alimentan la troncal se quedan tal y como han estado siempre, porque son los concesionarios del transporte quienes estaban manejando estas rutas alimentadoras. Por esa razón, el gobierno les estaba pidiendo que se hicieran cargo
del pago de los susodichos trabajadores. Con esto les quiero decir que no existe modificación alguna al esquema de transporte que se ha venido manejando últimamente. Queremos dejar muy claro que las 17 rutas a que hace alusión la publicación referida, esas son las que han estado manejando los concesionarios. No. Bueno, dentro de lo que se ha hablado, y no solo en esta administración, sino desde la administración anterior, es que el transporte urbano en la ciudad de Chihuahua es una concesión del gobierno del estado a una empresa. Y la empresa obviamente es la encargada de mantener sus unidades en buen estado, de dar un buen servicio, que es lo primero que se pide, a un precio justo, y también pues todas las obligaciones derivadas como de cualquier empresa vienen a recaer en los empresarios que tienen la concesión del transporte. Se ha hablado mucho al respecto de esto, y es que en un momento dado, cuando los trabajadores sienten o no les pagan o sienten que ven afectados sus derechos, ellos bloquean o dejan sin transporte a la ciudadanía, y no es nuevo, el gobierno desde hace tiempo ya lo había manejado así. También quiero comentarle que en sexenios anteriores, una ocasión, al exgobernador Patricio Martínez, actualmente senador, lo acusaron con el paro camionero, y él al día siguiente anunció la requisa y la cancelación de concesiones. Jamás se presentó un paro camionero en Chihuahua durante el sexenio del actual senador Patricio Martínez. Esto era lo que continuaba diciendo Joel Gallegos Legarreta. Trabajadores, esas rutas ya se están manejando. Por tanto, es falso que hoy se les haya otorgado o diversificado rutas diferentes a las que ya estaban manejando. Por parte de los administrativos, aún no hay un acuerdo por parte de los concesionarios y los mismos trabajadores administrativos. Recuerden ustedes que el gobierno, la Dirección General de Gobierno y Transporte, solo es mediadora entre estos conflictos. Los que se acercaron hoy a negociar fueron los choferes de las alimentadoras de la Troncal y los mismos concesionarios, y a ellos se les brindó la solución, y que la solución fue un acuerdo entre ellos, y el testigo fue la Dirección General de Gobierno y Transporte. Debo señalar y hacer hincapié de que hoy, por parte del gobierno del estado, ya sea a través de mi conducto o por cualquier otro, no se firmó documento alguno que haga nacer una nueva obligación respecto del gobierno del estado con los concesionarios. Los que se desistieron, según entiendo, fueron los choferes de las alimentadoras de la Troncal. Ellos se desistieron para que fuera efectivo el pago. Para que los concesionarios pagaran, no tenía que haber un conflicto laboral en medio, tenía que acabarse. Por esa razón, ellos sí se desistieron. Yo me imagino que en el momento en que los concesionarios hagan pago a los trabajadores administrativos, en ese momento igualmente terminará el conflicto laboral.